En su Biblia, Génesis 22, por favor. A veces como cristianos necesitamos recordar cómo nuestra fe puede llegar a crecer. Puede ser que usted en algún momento se preguntó qué es lo que debo hacer para que mi fe crezca, qué hábito, qué acción el creyente debe realizar para que la fe pueda crecer. Estudiamos en esta semana de escuela vacacional Abraham, y creo yo que Abraham es uno de los personajes, un héroe de la fe, ahí en Hebreos capítulo 11, y creo que él es mejor que nadie uno de los personajes que nos puede ayudar a entender cómo usted y yo podemos crecer en esta área importante de la fe. Así es que en Génesis 22 vamos a empezar en un ratito en el versículo 1, pero antes oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque en esta semana pudimos recordar y estudiar varias lecciones que muestran cómo nuestra fe puede crecer, y yo te ruego que ahora tú puedas ayudarnos a entender estos principios para aplicarlos a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraham es reclamado por los mahometanos, los judíos y los cristianos como un líder de cada una de estas agrupaciones religiosas. Lo hacen porque reconocen la grandeza de Abraham. Allá en Hebreos 11 la Biblia da un listado de hombres y de mujeres de fe, y uno de los personajes que se destaca es Abraham. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el único medio para agradar a Dios. La Biblia no dice que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. No dice que es difícil agradar a Dios si uno no tiene fe. Lo que dice es que es imposible. Así es que, al ser un tema esencial, trascendental, usted y yo necesitamos estar seguros que tenemos fe y que podemos desarrollar, podemos crecer en la fe, en nuestra relación con Dios. En muchos pasajes de la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y de mujeres que realizaron acciones demostrando su fe. Pero la verdad es que la única definición sencilla de la fe se halla allá en Hebreos, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted puede observar, la Biblia enfatiza que la fe se relaciona con la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice en Romanos 10: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno de los errores habituales que una persona llega a cometer es llegar a creer que la fe es una característica de un ser humano, es una cualidad del hombre, que el hombre puede desarrollar y que el hombre puede poner esa fe en una creencia. Eso no es cierto. El autor y consumador de la fe es Cristo. El autor de la fe es Cristo. La fe no es algo que nosotros tenemos. Ni siquiera la fe es algo que nosotros aportamos en nuestra decisión de recibir a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La salvación, la fe para creer en Jesucristo, no de vosotros, es don de Dios. Así es que nosotros ni siquiera aportamos la fe para poder llegar a Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios llega a producir fe. La fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo crezco en mi fe?
Cuando yo tengo un contacto diario y permanente con las Escrituras. Y aquí está uno de los dos principios importantes que vamos a ver en el mensaje. Si usted y yo no tenemos una relación cercana, diaria, constante con las Escrituras, si solo desempolvamos la Biblia para traerla el domingo y a veces ni siquiera eso, nosotros no vamos a crecer en fe. La fe es producida, es desarrollada, es aumentada cuando nosotros mantenemos una relación con las Escrituras, al leerlas, al meditarlas, al obedecer, al conocer la voluntad de Dios. Es ahí cuando nuestra fe va a crecer, va a fortalecerse. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa la relación ahí. La fe es la certeza de lo que se espera. Un proverbio popular dice: yo te ofrezco, busca quien te dé. Y ese proverbio popular refleja el hecho de que nosotros podemos hacer promesas y no cumplirlas. Con Dios la cosa es diferente. Es la certeza de lo que se espera. Las cosas que todavía están en el futuro. Las promesas del Señor que todavía no se han cumplido. Las promesas de Dios en torno a nuestra resurrección, en torno a llevarnos al cielo, en torno a permanecer nosotros con un cuerpo glorificado en la eternidad. Todas esas cosas que están en el futuro. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando yo tengo fe voy a tener seguridad que aquellas cosas que están en mi futuro, Dios las va a cumplir. La Biblia dice también que es la convicción de lo que no se ve. Si yo puedo ver, ya no necesito ver, ya no necesito fe, lo estoy viendo. Si yo puedo observarlo, ya no necesito fe. La fe gira en torno a lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Algunos mitos, algunos errores equivocados, es llegar a pensar que la fe es incongruente con el intelecto. Y a veces gente piensa que cuando una persona pertenece a una iglesia, a una agrupación religiosa, lo que hace para creer en la Biblia y en los milagros y en los mitos de las Escrituras, según ellos, es que debe llegar a desconectar el cerebro y creer por fe. Y se escucha: hermano, no importa si no lo entiende, acéptelo por fe. La Biblia nunca dice que el pensar, el razonar, el utilizar la mente es incongruente con la fe. Más bien la Biblia espera que nosotros amemos a Dios con nuestro corazón, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Nosotros debemos estudiar la Biblia. Nosotros debemos sacar de ella principios para saber por qué creemos lo que creemos. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras para poder defender nuestra fe. Nosotros debemos prender bien el cerebro para investigar la palabra de Dios, porque la inteligencia, la mente, la capacidad de pensar no es incongruente con la fe. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Más bien debemos usar nuestra cabeza para saber por qué creemos lo que creemos. En Génesis 22, versículo 1, el tercer principio, la Biblia dice: aconteció después de estas cosas. Génesis 22 va a relatar la historia de Abraham dando en sacrificio a su hijo Isaac. Pero antes de que suceda ese sacrificio, hay algunas cosas que han pasado antes de Génesis 22 que es sumamente importante que nosotros recordemos. Porque el texto bíblico dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué había acontecido? En el momento en que Ismael, uno de los hijos de Abraham,
sale del escenario y la confianza de Abraham, la única persona donde él puede depositar su confianza es Isaac, porque desde el punto de vista de Dios es el único hijo que Abraham tiene. A través de él Dios va a llegar a darle una descendencia. Así es que cuando el texto dice aconteció después de estas cosas, está refiriéndose al hecho de que la única manera en que Abraham puede tener descendencia es a través de Isaac. Esto es importante porque la fe va a ser puesta a prueba. Porque en el caso de Abraham va a darse cuenta que cuando Dios le pide que Isaac sea sacrificado, Abraham va a entender que la única manera que él puede tener descendientes va a ser a través de Isaac. Y por eso se hace mucho más grande, mucho más significativa la prueba que este hombre va a llegar a experimentar. ¿Sabe? La prueba, cuando Dios envía pruebas a la vida de una persona, tiene el objetivo de sacar lo mejor de nosotros. Cuando Satanás tienta, tiene el objetivo de sacar lo peor de nosotros. Dios pone pruebas en nuestra vida, no porque no nos quiere, no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque es la prueba la que va a determinar cuánta fe tengo, cuán fuerte es esa fe, cuán grande es esa fe. Seguramente a ninguno de nosotros o a pocos de nosotros nos gustan los exámenes, y algunos jóvenes están estudiando para la última oportunidad, me dicen que no hay última oportunidad porque después de esa hay otra, y si falla en esa le dan otra, y en este país no se pierde el año, es uno de los grandes beneficios, le van a dar oportunidades hasta que usted pueda pasar de año. Pero puede ser que a usted no le gustan las pruebas. Puede ser que a los estudiantes de instituto a veces se ponen muy nerviosos cuando saben que va a haber una prueba o va a haber el examen final. Pero saben, las pruebas son necesarias, porque aun cuando no puedan ser los medios perfectos, las pruebas están diseñadas para poder, a través de ellas, saber cuánto conocimiento el estudiante ha adquirido. En el caso de Dios, las pruebas por parte de Dios están diseñadas con el objetivo de que a través de ellas usted y yo podamos conocer cuán fuerte es nuestra fe. A veces es fácil hablar y decir, yo tengo fe en Dios, Dios ha cumplido todo lo que le he pedido, yo creo en Dios, mi fe está en Él. Pero sabe, no son nuestras palabras las que van a demostrar cuán grande es nuestra fe, son las pruebas y cómo pasamos a través de ellas las que nos van a decir a nosotros cuán grande es nuestra fe. La fe es algo intangible, es decir, no podemos ver la fe. La fe va a manifestarse a través de la obediencia, a través de las obras. Y en el versículo 1 nosotros podemos leer: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios nos pediría que demos a nuestro hijo en sacrificio en un monte? Solo podemos imaginar el escenario. Nuestro hijo, y para algunos sí es el único, nuestro hijo, nuestro único. Y Dios viene a pedirnos que como un acto de obediencia nosotros ofrezcamos a nuestro hijo en sacrificio. Era una tremenda prueba. Nosotros, al saber cómo va a terminar la historia, a veces no, el conocer cómo termina la historia no nos deja dimensionar la grandeza de la prueba de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Pero es tremendamente significativo que en el versículo 13 llega a enfatizar el hecho de que Abraham, muy de mañana, sale a cumplir la orden de Dios. ¿Tienes algún mandamiento de Dios que te cuesta obedecer?
¿Hay algún área en tu vida donde tú lees la Biblia y Dios te pide algo y tú dices, esto no? Estoy muy bien en todas las otras áreas, en esta área no voy a obedecer. En esta área no estoy de acuerdo, en esta área no voy a hacer lo que Dios espera. Qué tremendo cómo Abraham, al conocer lo que Dios le estaba pidiendo, se levanta de mañana, muy de mañana. Se muestra la diligencia de este hombre en obedecer, porque la fe no tiene que ver con hablar, la fe tiene que ver con actuar. Y este hombre va a mostrar con sus actos, con sus acciones, con su diligencia a levantarse temprano, que él está dispuesto a obedecer a Dios, aunque probablemente tuvo muchas preguntas y muchas dudas de por qué un Dios perfecto y santo estaba pidiendo matar a un inocente. La fe enfrenta impedimentos, por supuesto. Y usted puede ver en el versículo 4, donde dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ellos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y usted puede observar la última frase. ¿Qué es lo que dice Abraham? Adoraremos y volveremos. No dice y volveré. Usted puede imaginar qué es lo que estaba pensando Abraham mientras los días transcurrían. Recuerde que versículo 4 dice que al tercer día, no fue un viaje de unas pocas horas, les tomó 3 días ir del sitio donde estaban hasta el lugar donde Abraham iba a dar en sacrificio a su hijo. Usted como padre, ¿qué pensaría? ¿Qué estaría pensando durante esas 72 horas? Cuando va de viaje y va con su hijo y sabe que va a llegar a ese lugar y ahí va a darle en sacrificio. ¿Habría dudas? ¿Habría preguntas? ¿Habría cosas que nos pondríamos a pensar, pero por qué esto? El versículo 5, la parte final, nos muestra qué estaba pensando Abraham. Adoraremos y volveremos. Abraham pensaba que iba a matar a su hijo. No había otra opción para él. Y después de muerto, de alguna manera Dios iba a resucitar a su hijo, porque Dios había prometido que en Isaac tendría Abraham descendencia. Así es que eso es lo que él suponía, eso es lo que él pensaba, eso es lo que él estaba guardando en su corazón. Por supuesto, solo podemos imaginarnos cuán difícil sería para un padre obedecer una orden directa de parte de Dios. Su fe tuvo que enfrentarse impedimentos. Su fe no es que fácilmente él tomó la decisión de hacer esto. Le costó y tuvo 3 días para en algún momento de ese viaje él dar vuelta atrás y decir, no, yo no quiero hacer esto. Pero estuvo dispuesto, aún a pesar de los impedimentos, a pesar de las probables preguntas, a pesar de las probables dudas, estuvo dispuesto a obedecer al Señor. ¿Sabe? El versículo 9 nos muestra un sexto principio. El texto dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Qué tremendo! Recuerde que Isaac no es un niño como lo vemos en algunas películas. Isaac es un muchacho de probablemente entre 18 y 20 años, y Abraham es un ancianito de 100 años. Aunque magnificamos la fe de Abraham, no debemos olvidarnos de la fe de Isaac. Se dejó amarrar, se
iba a dejar sacrificar. La fe siempre se manifiesta a través de las obras. Siempre. Como dije, la fe es intangible, no la vemos. La fe se la observa, se la ve cuando produce acciones que demuestran el tipo, la grandeza, la calidad de fe que tenemos. Así es que es bueno recordar que deberíamos dejar de hablar tanto de la fe. No está mal hablar, pero deberíamos dejar de hablar tanto de la fe y unir a esa fe acciones que demuestren que somos hombres y mujeres de fe. La fe es honrada por Dios. El versículo 12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Antes de este posible sacrificio, Dios no conocía que Abraham temía a Dios. Dios lo sabe todo. La prueba no estuvo para demostrarle a Dios cuánta fe Abraham tenía. Dios ya sabía qué tipo de fe tenía. La prueba estuvo diseñada para que Abraham conozca el tipo de fe que tenía. Y Dios honró esa fe, honró esa acción que este hombre iba a realizar al entregar algo valioso, a alguien valioso, su unigénito hijo. Y como Abraham le honró a Dios con su obediencia, ahora Dios le iba a honrar a Abraham. Recuerda ese principio. Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra obediencia. Dios no va a pasar por alto las acciones que nosotros realizamos por fe en Él. La fe puesta a prueba dará resultados positivos, y en sus apuntes usted puede observar 3 resultados. El primero de ellos, en el versículo 12 otra vez, dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Interesante que la única vez que aparece esa palabra, esa misma palabra en la Biblia, es cuando se refiere a el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, allá en Juan 3:16. Tu único. Abraham había llegado al punto de llegar a aprender a poner a Dios en primer lugar. Usted y yo podemos decir: Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y como dije, es fácil hablar. Pero este hombre en la práctica había puesto en primer lugar a Dios. Su único hijo estaba a punto de ser sacrificado. Y yo me pregunto: ¿hay alguien en tu vida más importante que Dios? Y no contestes rápidamente, no busques la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Busca la respuesta tuya, la que hay en tu corazón. ¿Hay alguien que es más importante que Dios en tu vida? ¿Hay algo que es más importante que Dios en tu vida? ¿Hay algún sueño, alguna meta, alguna cosa que quieres hacer, algún objetivo que tú quieres realizar que se ha convertido en lo más importante? A veces necesitamos evaluar cómo gastamos el dinero y cómo gastamos el tiempo, porque eso muchas veces nos ayuda a saber dónde está nuestra prioridad. Porque generalmente, cuando algo es prioritario en nuestra vida, destinamos tiempo y destinamos dinero a eso que nos parece lo más importante. ¿Es Dios lo más importante en tu vida? ¿O todavía hay algo o alguien que compite con esa prioridad? Y sabes, Dios en su bondad va a continuar mandando pruebas en nuestra vida, a nuestra vida, hasta que nosotros aprendamos la lección. Dios
debe ocupar el primer lugar. Pero hay un segundo resultado que Abraham llegó a conocer. Juan 8 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Está hablando Jesucristo aquí. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham no vivió hasta conocer físicamente a Jesucristo. El texto está diciendo que cuando Abraham estuvo a punto de dar a su unigénito hijo en sacrificio, él llegó a crecer, a profundizar su nivel espiritual, al punto que él vio lo que el Padre Celestial siglos adelante iba a hacer con su unigénito hijo al darlo en sacrificio por los pecados para nosotros. Abraham fue una ilustración anticipada de lo que Dios el Padre iba a hacer con su Hijo unigénito al darlo en sacrificio en la cruz. ¿Sabes? Es bueno leer libros cristianos es una muy buena práctica. Pero el crecimiento espiritual no está dado por leer. El crecimiento espiritual está dado por pasar muy bien con 10 las pruebas que se presentan en nuestra vida. Abraham no fue el mismo después de Génesis 22. Cuando tuvo que realizar ese acto de dar a su hijo en sacrificio, no fue el mismo. Él creció espiritualmente, su visión se profundizó, él llegó a conocer una faceta mucho más profunda y grande de Dios cuando estuvo a punto de dar a su hijo en sacrificio. Las pruebas son la manera en que nuestra fe crece. Así es que cuando al principio estábamos tratando de contestar la pregunta ¿cómo la fe crece? Puede ser que tú esperabas una respuesta diferente a esa pregunta. ¿Sabes? Son los problemas. Aquellos que quizás estás enfrentando hoy. Aquellas cosas difíciles que estás enfrentando en este momento, o aquellas cosas complicadas que vas a enfrentar en el futuro cercano o lejano, aquellas pruebas que hay en tu vida, cuando aprobamos esas dificultades con 10, cuando tenemos la actitud correcta, cuando a pesar de que ese problema nos afecte, nos haga llorar, nos trate de quitar la paz, cuando entiendo que ese problema, lo que Dios trata de hacer es desarrollar mi fe, hacer crecer mi fe, entonces voy a enfrentar los problemas como el libro de Santiago 1 me dice: gózate cuando hay problemas. Parece absurdo. Gózate, tened sumo gozo, tened gozo extremo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la prueba, quizás aquella que estás enfrentando, la que al enfrentarla adecuadamente va a hacer que tu vida y que tu fe crezca. Así es que ya sabes los 2 secretos, no son secretos, pero ya sabes los 2 secretos para que la fe pueda crecer. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si no hay una relación diaria, cercana, profunda con la palabra de Dios, tu fe va a seguir como está. Y si seguimos rebelándonos ante los problemas, ante las dificultades, tratando de zafarnos de esas dificultades en vez de confiar en el Señor y permitirle a Él que Él utilice esa circunstancia difícil en mi vida para que así se desarrolle crecimiento y fe. Así es que en vez de tratar de apartarnos de nuestros problemas, en vez de huir de nuestros problemas, enfrentémoslo con sumo gozo. No porque somos masoquistas, sino porque entendemos que atrás de ese problema Dios quiere usarlo para desarrollar nuestro carácter
de darnos crecimiento espiritual y desarrollar nuestra fe. Puede ser que ese problema en tu vida tenga nombre y apellido. Puede ser que lo tengas al lado. Es que esté viejo, es que esté... Puede ser que esté al lado. Pero la verdad es que al enfrentar adecuadamente el problema, tu fe crecerá. Un libro no te da eso. Es solo pasar por la prueba. Y que el oro que tiene mucha suciedad pase por el horno de prueba a temperatura muy alta y se llegue a purificar, para que ese oro purificado pueda ser usado por nuestro orfebre para la gloria de Él. Tú sabes que la prueba que estás enfrentando no será la única que enfrentes. En Génesis 23, Abraham va a enfrentar la muerte de su amada Sara. Y si dar a Isaac en sacrificio ya fue difícil, imagínate lo que implicó que su compañera muera. Pero la prueba anterior de Génesis 22 le ayudó a prepararse para la siguiente prueba en Génesis 23. Así es que pasar con 10 una prueba no va a garantizarte que ya no tengas pruebas en tu vida. Vendrán otras. Pero las pruebas aprobadas te van a ayudar a tener la fe, la confianza de que si Dios me ayudó en esta circunstancia difícil, por supuesto Dios me va a volver a ayudar en este siguiente problema. Recuerda, la fe es por el oír. Necesitamos tener un contacto diario con la Biblia. Y son las pruebas las que hacen crecer nuestra fe. La Biblia y los problemas son los elementos que Dios utiliza para que nuestra fe crezca. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras cómo tú operas. Ayúdanos a recordar que la fe llega a crecer cuando nosotros tomamos la decisión de tener una relación diaria y constante con la Biblia. Yo te ruego, Padre, por aquellos que se han alejado de la Biblia. Te ruego que puedan pedir perdón y que puedan volver a ti y que puedan otra vez desarrollar el hábito de leerla, de meditarla, de obedecerla. Porque la fe solo viene por el oír, por esa relación diaria que podemos tener con las Escrituras. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a tener este hábito. Te ruego, Padre, también por los problemas. A veces son difíciles, complicados. A veces nos agobian, a veces tratan de robarnos la paz, intranquilizan nuestro corazón. Y yo te ruego, Padre, por aquellos que enfrentamos problemas hoy o enfrentamos problemas en el futuro inmediato. Ayúdanos a recordar que esos problemas son los instrumentos que tú utilizas para probar nuestra fe y para ayudarnos a crecer, a madurar, a que podamos tener más fe y más confianza en ti. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda. Y mientras usted mantiene sus ojos cerrados y continúa orando, por favor,
Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, vengo por primera vez, me gustaría que usted ore por mí. Yo quisiera, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, pedirle que pueda levantar un ratito su mano y volverla a bajar. Me gustaría orar por usted. Gracias, veo su mano. Veo sus manos también, bájenlas nomás. ¿Alguien más? Por primera vez, gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, que levantaron su mano, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta obligada o obligado a hacerlo, pero usted puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia, un lugar privado, y ahí va a conversar un momento con usted. Queremos ayudarle, queremos servirle mejor. Si usted desea pasar con toda confianza, los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar, pero si desea hacerlo, venga, tome sus cosas, queremos ayudarle, queremos servirle. Gracias por ser los primeros. Venga más. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú que conoces su vida y sus necesidades, te pido, Señor, que conforme a tu voluntad tú puedas suplir esas necesidades. Te ruego, Padre, sobre todo por la necesidad de salvación, si ellos todavía no han puesto su fe en ti, que hoy puedan tener un encuentro contigo. Te ruego tu obra, Señor. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos a entender claramente que sin una relación con tu palabra y sin pasar la prueba adecuadamente, nuestra fe seguirá pequeña, frágil, inconstante y muchas veces con mucha incredulidad. Ayúdanos a crecer, a tener una fe sólida en ti para poder enfrentar lo bueno y lo malo en esta vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.